Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema congruencia de triángulos. Este tema corresponde a la lección 10 congruencia de triángulos de la unidad número 5 criterios de congruencia de triángulos. Pasemos a la clase. Clase 77 congruencia de triángulos. El problema de esta clase dice así: si los triángulos ABC y A', B' y C' son congruentes, compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes. Nos dan estos dos triángulos y esta información que dice lo siguiente. La notación A con esta rayita arriba, B con esa rayita y C con esa rayita se lee A', B' y C'. Y se utiliza para representar puntos que son diferentes, pero que se corresponden con los puntos A, B y C. Observemos los triángulos. Veamos que el primer triángulo tiene vértices A, B y C y el segundo triángulo tiene vértices A', B' y C'. Lo que nos dice la información es que esta notación la utilizamos para representar puntos que se corresponden. En este caso tendríamos que el punto del vértice A' corresponde con el punto del vértice A. El punto del vértice B' corresponde con el punto del vértice B. Y también tendríamos que el punto del vértice C' es correspondiente con el punto del vértice C. Bien, pasemos a la solución. El problema nos pide lo siguiente. Nos dice que estos dos triángulos son triángulos congruentes. Y nos pide el problema comparar las medidas de sus lados y ángulos correspondientes. Entonces tenemos lo siguiente. Al comparar la longitud de los lados correspondientes y la medida de los ángulos correspondientes se obtiene que vamos a hacer una copia de los dos triángulos y esta información que aparece aquí en la parte inferior derecha dice lo siguiente. Puedes comparar la longitud de cada uno de sus lados y amplitud de sus ángulos respectivamente haciendo uso de la regla, compás y transportador. En nuestro caso, para comparar los lados vamos a utilizar compás y para comparar los ángulos vamos a utilizar transportador. Pero primero vamos a identificar los lados que vamos a comparar y los lados que vamos a comparar son los lados correspondientes. Esos lados correspondientes los identificamos de la siguiente forma. Veamos el triángulo ABC. Este triángulo ABC, el lado más pequeño, el lado CA, es correspondiente con el lado más pequeño del triángulo A', B', C', que sería este lado y este lado. También tendríamos que el lado mediano sería el lado AB. Y aquí tendríamos el lado mediano A', B'. Y el lado más grande sería el lado BC. Lo indicamos con 3 rayitas. Y aquí tendríamos que el lado más grande sería B', C'. Lo indicamos con 3 rayitas. Estas rayitas en realidad se utilizan para indicar que las longitudes son del mismo tamaño. Pero en este caso nos vamos a adelantar porque necesitamos identificar los lados que vamos a comparar. Hoy que ya indicamos los lados correspondientes en los dos triángulos, vamos a iniciar comparando los lados. Vamos a tomar la longitud de este lado, del lado AB, con un compás y sin cambiar la abertura del compás, lo comparamos con su lado correspondiente, que sería el lado A', B'. Y observamos que tienen la misma medida. Así que podemos poner que la longitud del lado AB es igual a la longitud del lado A', B'. Si tomamos la medida del lado CA con un compás y sin cambiar la abertura, lo comparamos con el lado C', A', observamos que tienen la misma longitud. Así que podemos decir que la longitud del lado AC es igual a la longitud del lado A', C'. Finalmente, con un compás tomamos la medida del lado BC y sin cambiar la abertura del compás, lo comparamos con el lado B', C'. Y observamos que tienen la misma longitud. Entonces podemos decir que la longitud del lado BC es igual a la longitud del lado B', C'. Y aquí tenemos la primera parte. Ya comparamos las medidas de los lados correspondientes en los dos triángulos. Enseguida vamos a comparar los ángulos. Vamos a comparar los ángulos que son ángulos correspondientes. Y los ángulos que son correspondientes son aquellos cuyo vértice también es correspondiente. Así tenemos que el ángulo A es correspondiente con el ángulo A'. También tenemos que el ángulo B es correspondiente con el ángulo B'.
y el ángulo C es correspondiente con el ángulo C'. Entonces tomamos la medida del ángulo A con un transportador, lo ubicamos en esta posición y para poder visualizar correctamente la medida vamos a borrar el ángulo B y tomamos la medida contando los grados en este sentido. Iniciamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 105 grados. Aquí tenemos 105 grados. Le vamos a poner esa medida a este ángulo, 105 grados. Luego tomamos la medida del ángulo correspondiente, que sería el ángulo A', y vamos a borrar nuevamente el ángulo B' para visualizar correctamente el ángulo y contamos en este sentido. Decimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105 grados. Entonces le ponemos el ángulo de 105 grados. Advierte que el ángulo A y el ángulo A' tienen la misma medida. Vamos a anotar eso en este cuadro. El ángulo A es igual al ángulo A'. Y enseguida vamos a tomar la medida del ángulo B con el transportador ubicándolo en esta posición. Para tomar la medida nos vamos en este sentido. Decimos 10, 20, aquí tenemos 25, 26, 27, 28 y 29. Tenemos 29 grados, ponemos 29 grados a este ángulo. De igual forma hacemos con el ángulo B', ubicamos el transportador en esta posición y el ángulo lo medimos en este sentido. Decimos 10, 20 y aquí tenemos 25, 26, 27, 28, 29 grados. Así que le ponemos 29 grados a este ángulo y advierte nuevamente que los ángulos tienen la misma medida. Así que ponemos que el ángulo B es igual al ángulo B'. Finalmente tomamos la medida del ángulo C, ubicando el transportador en esta posición. Y para poder visualizar mejor la medida, vamos a borrar este ángulo y contamos en este sentido. Aquí tenemos 10, 20, 30, 40. Tenemos 45 y 46 grados, así que le ponemos a este ángulo 46 grados. Vamos a tomar la medida del ángulo C'. Aquí tenemos el transportador ubicado en esta posición y para visualizar mejor la medida vamos a borrar este ángulo y aquí tendríamos el ángulo medido en este sentido. Decimos acá 10, 20, 30, 40. Aquí tenemos 45 y 46 grados, así que este ángulo mide 46 grados. Advierte nuevamente que los ángulos tienen la misma medida. El ángulo C y el ángulo C' tienen 46 grados cada uno, por lo tanto podemos decir que el ángulo C es igual al ángulo C'. Bien, y con esto estamos finalizando lo que nos pide el problema. El problema nos pedía que comparáramos los lados y los ángulos correspondientes. Comparamos los lados, aquí tenemos esta información, y comparamos los ángulos correspondientes y observamos que tanto los lados como los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Pasemos a la conclusión. La conclusión nos dice lo siguiente. En los triángulos congruentes, las medidas de los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Para indicar que los triángulos ABC y A', B' y C' son congruentes, se utiliza el símbolo y nos dan este símbolo que serían dos rayitas con una rayita curva en la parte de arriba, es decir, triángulo ABC unido con este símbolo con el triángulo A', B' y C', se lee el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Entonces, para los triángulos del problema inicial se tiene que, aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C', en el cual ya verificamos que los lados correspondientes tienen la misma medida y los ángulos correspondientes también tienen la misma medida. Por lo tanto, decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Advierte, si tenemos dos triángulos congruentes, como son congruentes, como consecuencia, sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Eso es una información valiosa para poder resolver problemas, porque si demostramos que dos triángulos son congruentes, como consecuencia de eso, se cumplen las otras propiedades que sus ángulos correspondientes son iguales y que sus lados correspondientes tienen la misma medida. Pasemos a los problemas que nos plantea el libro texto. El problema dice así: dado que los siguientes triángulos son congruentes
Identifica los lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los triángulos usando el símbolo. Y nos dan el símbolo que ya dijimos que vamos a utilizar para representar congruencia de triángulos. Observa que nos están dando dos parejas de triángulos. Vamos a trabajar con la primera pareja y luego con la segunda pareja de triángulos. Advierte que la información nos dice que los triángulos son congruentes. Ya nos están diciendo que los triángulos son congruentes. Así que en este problema no se trata de demostrar que los triángulos son congruentes. Lo que nos está pidiendo el problema es que identifiquemos los lados y ángulos correspondientes y finalmente indiquemos la congruencia de los triángulos con la simbología correspondiente. Lo primero que vamos a observar es que los triángulos están ubicados en la misma posición. Por lo tanto, podemos identificar fácilmente los lados correspondientes. Así tenemos que el lado AB es correspondiente con el lado DE. Ponemos esa información. La primera pareja de lados correspondientes sería AB y DE. La siguiente pareja sería esta. El lado BC es correspondiente con el lado EF. Así que ponemos esa información. Aquí tenemos el lado BC y el lado EF, que es la siguiente pareja de lados correspondientes. También son correspondientes el lado CA con el lado FD. Ponemos esa información, CA y FD. Ya tenemos identificados los lados correspondientes. Falta identificar los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes serían el ángulo A con el ángulo D. Aquí tenemos el ángulo B con el ángulo E y el ángulo C con el ángulo F. Aquí tenemos. Y finalmente nos pide el problema que indiquemos la congruencia de los dos triángulos. Tenemos el triángulo ABC y aquí tenemos el triángulo DEF. Así que ponemos el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Y aquí tenemos resuelto el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos a indicar primero los lados correspondientes de estos dos triángulos, pero advierte que en este caso el triángulo ABC y el triángulo DEF están invertidos. Es decir, este triángulo está volteado con respecto a este. Si cortamos este triángulo y le damos vuelta, vamos a obtener este triángulo. Así que hay que tener cuidado cuando comparemos los lados correspondientes. Para identificar los lados correspondientes, en este caso podemos compararlos por el tamaño de los lados. Observa que el lado AB, que sería este lado corresponde con el lado, en este caso, el lado DE. Y los nombramos en este orden, AB y DE. Aquí nos dice esta indicación. Cuando se escribe la congruencia de triángulos, es necesario tomar en cuenta que se deben escribir las letras en orden de los vértices correspondientes. Entonces tenemos que el vértice A corresponde al vértice D y el vértice B corresponde al vértice E. Por lo tanto decimos AB es correspondiente con DE. En ese orden. Escribimos esa información. Aquí ponemos AB y DE. Seguimos. El lado BC es correspondiente con el lado EF. Observa el orden. Dijimos BC, EF. ¿Por qué? Porque B es correspondiente con E y C es correspondiente con F. Así que el orden en que escribimos las letras va a ser BC y EF. Ponemos eso acá. BC y EF. Finalmente tenemos que el lado CA es correspondiente con el lado FD. En ese orden. CA, FD. ¿Por qué ponemos en ese orden? Porque C es correspondiente con F y A es correspondiente con D. Así que ponemos CA, FD. Escribimos eso. CA y FD. Y hemos escrito según la indicación en el orden de los vértices correspondientes. Esta información es bien importante para que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a escribir el orden de las letras cuando tengamos que comparar dos triángulos congruentes. Seguimos. Vamos a comparar los ángulos correspondientes de los dos triángulos. Tenemos que el ángulo A es correspondiente con el ángulo D. Ponemos eso.
Aquí tenemos el ángulo A y el ángulo D. También son correspondientes el ángulo B con el ángulo E. Ponemos el ángulo B y el ángulo E. Y finalmente el ángulo C con el ángulo F. Aquí tenemos. Muy bien, ya identificamos los lados correspondientes y los ángulos correspondientes. Entonces lo que nos hace falta para completar lo que nos pide el problema es escribir la congruencia de los dos triángulos con la simbología correcta. Entonces ponemos el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y aquí finalizamos el problema número 2. Bien, jóvenes, con esto finalizamos los problemas que nos plantea el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta estos problemas de repaso. Los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Nos dan estos dos triángulos y aquí nos dan esta tablita que tenemos que completar. Los problemas correspondientes a esta clase son estos dos. Si el triángulo ABC y triángulo A', B' y C' son congruentes, compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los triángulos usando el símbolo. Estos dos problemas se resuelven similar como el problema que te acabo de resolver. Así que ya tienes un modelo para poder resolver estos dos que te presenta el cuaderno de ejercicios. Bien, jóvenes, con esto finalizamos esta clase. Si la información te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete si no te has suscrito al canal y nos vemos hasta el próximo video.